Estábamos, pues si ustedes recordando, haciendo un recorrido de distintos síndromes desde la corteza cerebral, ¿no? Pues Gertzmann, de Jerin-Roussy, Weber, Miller-Gubler, luego el Wallenberg, síndrome de sección medular completa, síndrome de compresión medular, que es prácticamente lo mismo, nada más varía el tiempo. Y ahora vamos a los síndromes medulares, pero incompletos, ¿no? Es decir, que aquí la lesión de la médula espinal no es completa, sino solamente una parte de la médula y se dividen básicamente en los síndromes medulares anteriores, que por muchos son los más frecuentes, los medulares anteriores, y que se parecen mucho al síndrome de sección medular, conservando solamente la propiocepción. Es decir, que el paciente para fines prácticos es prácticamente idéntico a un paciente con sección medular, pero a la hora que ustedes lo exploran, hay percepción de propiocepción. No es mejor pronóstico, pero quiere decir que la médula espinal no se seccionó en su totalidad y eso siempre será mejor a que exista una sección completa, ¿sí? Luego está el síndrome de cordones posteriores, en donde se afecta solo la propiocepción, y desde el punto de vista funcional son pacientes que pues, pueden caminar y hacer muchas actividades, pero con algunas dificultades y tienen una marcha de tipo tabética, ¿no? Atáxica tabética, es decir, que hay mucho balanceo y amplían la base de sustentación, ven hacia abajo, porque no hay la percepción de la sensibilidad. El síndrome centromedular, ¿sí? Que ahorita se los voy a explicar con detalle, pero aquí se van a afectar las fibras que se decusan, básicamente, y las fibras que llegan al asta anterior en el segmento afectado. Es decir, que este síndrome centromedular no afecta toda la médula espinal por igual. Los otros dos o los otros tres síndromes, a partir del sitio de lesión, de ese sitio en sentido caudal, o sea, hacia abajo de la médula espinal, pues todo se afecta, ¿no? En este caso no, es como un nivel suspendido donde está la lesión en el centro de la médula espinal y por arriba y por debajo de este todo funciona bien y en el sitio de la lesión es donde hay básicamente alteraciones propioceptivas porque se decusan las vías sensitivas de dolor y temperatura al espinotalámico y alteraciones motoras porque aquí se hace el relevo del haz córtico-espinal al asta anterior, ¿no? Ahorita lo hablaremos un poco más. Y el síndrome de hemisección medular, que sería el más raro de todos, si este es el más frecuente, el síndrome medular anterior, de mi sección medular, pues es prácticamente experimental. De repente llegamos a ver algún paciente por algún trauma muy selectivo, ¿no? Yo creo que en toda mi vida he visto uno, ¿no? En el hospital y es porque le clavaron un cuchillo de cocina en la espalda y justamente le afectó la mitad de la médula espinal a una persona, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la médula espinal pues es muy chiquita, ¿no? Les digo, mide alrededor del grosor de su dedo de ustedes. Sí, sí me van siguiendo, ¿verdad? Mide más o menos el grosor de un dedo, ¿no? Unos 9 milímetros a 10 milímetros por unos 15 milímetros en sentido transversal y en sentido longitudinal unos, les digo, 9 milímetros. Entonces, realmente es una estructura pequeña y muy lábil, ¿no? ¿Sí me van siguiendo? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, aquí de este lado de la pantalla es básicamente lo mismo que acá, ¿no? Están poniendo en rojo el área de lesión de cada síndrome, ¿no? Nada más que aquí no pusieron los de cordones posteriores. En frecuencia, les digo, el más frecuente sería el espinal, el síndrome medular anterior, y seguiría el centro medular posiblemente, luego el de cordones posteriores o síndrome medular posterior, y extremadamente raro el bronce quar que pues está descrito casi en forma experimental, ¿no? Entonces vamos a ir viendo uno por uno. Les digo, estos son síndromes medulares incompletos. Los síndromes medulares completos ya los vimos, que sería a partir del sitio de lesión, en sentido caudal, se pierde todas las funciones de la médula espinal. Acuérdense que en ausencia o sea, en la lesión de la médula espinal, dependiendo del nivel, yo tengo distintos síntomas, ¿no? Es decir, si es una lesión baja,
pues prácticamente tengo la paraplegia. Básicamente, si es una lesión alta, tendré una cuadriplegia. Y inicialmente esa cuadriplegia o paraplegia, desde el punto de vista motor, va a ser flácida. Pero con el tiempo, la médula espinal empieza a funcionar por su cuenta, establece bien los arcos reflejos, ¿no? Al principio es flácida porque queda denervado, ¿no? O sea, se pierde totalmente. Es tan agresivo el momento, ¿no? Sobre todo si es aguda, que no le da tiempo de establecer los circuitos medulares propios, pero con el tiempo y la médula empieza a trabajar por su cuenta y empiezan a presentar todos los reflejos patológicos y la espasticidad, ¿no? Entonces empiezan con Babinski, si fuera cuadriplegia con Hoffman, hay hiperreflexia, hay espasticidad, ¿no? O sea, hay todos los datos de un síndrome piramidal. Pero eso no quiere decir que el paciente va mejor, simplemente quiere decir que su médula espinal ya no está modulada por el haz corticoespinal, ¿no? Y entonces está funcionando básicamente con el arco reflejo. Y ya acuérdense que la neurona motora inferior le gusta trabajar por su cuenta, ¿no? Si nadie le dice cómo comportarse, ella empieza a estar hiperactiva y estimula el músculo. Sí, sí queda claro el concepto, ¿verdad? Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, Entonces, doc. síndrome medular anterior quiere decir que hubo una lesión que afecta prácticamente el cordón anterior y el cordón lateral y además pues prácticamente las astas anteriores y parte de las astas posteriores, afectando todo lo que hay en ese sitio, ¿sí? Esto sucede, les digo, relativamente frecuente porque en la parte anterior de la médula espinal está la arteria espinal anterior, si ustedes se acuerdan, y esa irriga toda esta zona excepto la zona posterior. Entonces, cuando hay una hernia o una fractura o un trauma, no es raro que pues las vértebras, los fragmentos de las vértebras migren en este sentido y compriman esta arteria y causen este tipo de lesión, ¿sí? Y bueno, pues con haber afectado esto, pues se van a afectar todas las vías ascendentes y descendentes, excepto las propioceptivas. Y por lo tanto, el paciente va a estar parapléjico o cuadripléjico, dependiendo del sitio de lesión, y con un nivel sensitivo de anestesia, excepto, o sea, anestesia para sensibilidad superficial, conservando propiocepción a partir del sitio de lesión. Si dijéramos, si este fuera un nivel T4, pues sería a nivel de las tetillas, ¿no? Si fuera un nivel T7, a nivel del arco costal. Si fuera un nivel T10, a nivel del ombligo, ¿no? Y entonces yo cuando lo exploro, si encuentro que tiene un nivel sensitivo para dolor y temperatura o para dolor básicamente y tacto fino, en ese sitio, pues a partir de ahí está la lesión, ¿no? Y yo ya pido los estudios en base a eso, ¿no? Entonces, como les digo, afecta el cordón anterior, lateral y el espinal, de la médula espinal, y con todo lo que implica la sustancia gris. En este esquema, pues tratan de definir, ¿no?, cómo estaría el patrón de afección, ¿no? Entonces, dice, lo que está en rosa es la lesión medular en el esquema, ¿no? Lo que está en amarillo quiere decir que tiene un patrón de síndrome piramidal, ¿no? Y si tuviera otro tipo de rayas, ¿no? Hablarían de neurona motora inferior, ¿no? La segunda motoneurona, que sería la neurona motora inferior, pero que en este caso, en este esquema no aparece porque realmente no lo tiene, ¿no? Y el aspecto de estas manchas corresponde a sensibilidad térmico y algésica, que sí lo tendría este paciente, y la sensibilidad vibratoria y posicional, que es la profunda, pues no sale en este esquema, ¿sí? Entonces, básicamente está en amarillo y rayas de síndrome piramidal y trastorno sensitivo superficial. ¿Vamos bien? Sí. Sí. ¿Sí? Ahora, el síndrome medular posterior, ¿sí? Entonces, aquí lo que se afecta son los cordones posteriores, ¿sí? Entonces, se afecta la propiocepción. Entonces, el paciente va a conservar fuerza muscular y conserva sensibilidad superficial, dolor, temperatura, tacto, lo conserva. Y además puede moverse, o sea, no tiene síndrome piramidal, no tiene espasticidad. Lo que sí tiene es un trastorno grave de propiocepción, es decir, que toda la información que recaban las extremidades para dar posición articular, peso, presión, tensión, etcétera, no lo tiene, ¿no? Y obviamente esa es toda la aferencia que llega pues a todo el sistema propioceptivo y de equilibrio, y por lo tanto el paciente va a tener una serie de alteraciones a la marcha, ¿no?,
que le va a generar una marcha atáxica, pero de tipo tabética, que acuérdense que es la que aumenta mucho la base de sustentación, o sea, separa mucho los pies. Va a poner las manos a los lados para aumentar la propiocepción, es decir, separa los brazos, como el equilibrista que está en una cuerda tratando de sentir más la percepción del equilibrio, lo mismo hace el paciente tratando de percibir más. La mirada la dirige hacia abajo, tratando de ver cuando camina a dónde pisa, porque él no siente dónde pisa, ¿no? Entonces, todo eso lo está perdiendo, ¿sí? Me voy a alejar de la pantalla, ¿sí me alcanzan a ver? ¿Sí? Sí, sí, doctor. ¿No? Pero para ver un poquito más la pantalla, ¿sí? Y entonces es que cuesta mucho trabajo completo, ¿no? Pero el paciente va a ampliar la base de sustentación, separa las manos y mira hacia abajo y da pasos como tratando de equilibrarse, ¿sí? Esa es la marcha tabética típica de los cordones posteriores. Además va a tener un Romberg inmediato. Cuando vieron vestíbulo cerebeloso, vieron el Romberg. Lo va a tener inmediato, ¿no? En cuanto le pidan que haga hacia atrás la cabeza, los brazos extendidos, pies juntos y cierre los ojos, de inmediato se va a ir. Porque acuérdense que el Romberg es un signo de cordones posteriores, justamente, que hay un Romberg cerebeloso y hay un Romberg vestibular, es cierto, pero son más tardíos. El que es inmediato es este. Así lo vieron, ¿verdad? Sí. ¿No? Sí. Entonces, el Romberg sería inmediato, ¿no? Y a la hora que ustedes exploran propiocepción, pues no va a haber grafiestesia, topognosia, posición articular, batiestesia, todo eso no lo va a percibir el paciente, ¿no? Entonces, si se fijan en el esquema, bueno, el rosa es la lesión medular, ¿no? Es la región posterior. Esto sucede, les digo, en distintas lesiones, tumores, fracturas, etcétera, ¿no? Va a tener alteración de la sensibilidad vibratoria y posicional, que es lo que está aquí en rayas, y si se fijan, ninguna de las otras la tiene, ¿no? O sea, no tiene ninguna otra marca. Entonces, les digo, es relativamente funcional el paciente, pero no deja de ser una lesión medular. ¿Sí? Ahora, el síndrome de hemisección medular o de Bronze-Quart, ¿no? Descrito por este autor, ¿no? En este caso, hay que comprender lo que está ocurriendo a nivel de la médula espinal. Se está afectando, aquí tienen en rosa el lado afectado, podría ser el otro lado, ¿no? Entonces se está afectando el haz córtico-espinal que ya no se cruza, ya está cruzado. Entonces todos los síntomas motores van a ser del mismo lado, ¿sí? Se está afectando la vía propioceptiva que todavía no se cruza. Entonces todos los síntomas sensitivos pero propioceptivos, o sea, de lo que acabamos de ver, ¿no? De posición articular, etcétera, también se afectan pero del mismo lado. Y se está afectando el haz espinotalámico contralateral, ¿sí? Digo, lateral, que trae fibras contralaterales, es decir, que va a tener trastornos sensitivos termoalgésicos del otro lado, porque esta vía está recabando, o sea, el espinotalámico, que estaría en esta zona, está recabando información termoalgésica o sensibilidad superficial contralateral. Entonces, por lo tanto, tiene una manifestación clínica muy característica, ¿no? El paciente va a tener, de un lado, del lado afectado, un síndrome piramidal, un síndrome de cordones posteriores, nada más del lado afectado, conservando eso del otro lado del cuerpo, y va a tener un trastorno de sensibilidad superficial del otro lado del cuerpo, contralateral a la lesión, como ven en el esquema. Entonces, en rosa, la lesión medular, en amarillo, vean todo el síndrome piramidal del lado de la lesión, ¿sí? Y el trastorno de la segunda neurona, o sea, la neurona motora inferior, también lo tiene, pero solo en el sitio de la lesión como una banda de anestesia total, lo tendría aquí, y plegia, ¿no? Pero solamente en la raíz que se afectó, pero en el esquema no aparece, ¿no? Y la sensibilidad termoalgésica, ¿sí? Vean, está afectado del otro lado. La sensibilidad de vibración y posición del mismo lado. ¿Sí les queda claro la hemisección y por qué? Sí, sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, recordando las vías, por eso les digo, las vías son clave en esto, porque si yo sé cómo van las vías, yo puedo decir, ¿no? El patrón que tiene el paciente. Aquí tienen otra vez un síndrome de Bronze-Quart con sus características clínicas, ¿no? De cómo está establecida la lesión, ¿no? Entonces, en este paciente
la banda aquí que está, no correspondería a esto, sería al revés, ¿no? Esta tendría que ser de este lado, pero la banda que están viendo aquí, ¿no? En un color más intenso, un rosa intenso, correspondería a la lesión, el sitio de lesión, que es donde justamente se perdió la raíz nerviosa y también tiene datos de neurona motora inferior y anestesia sensitiva y también propioceptiva. En este sitio nada más, que correspondería a la dermatoma afectada, ¿no? Por debajo de esta dermatoma estaría el síndrome piramidal y de cordones posteriores y del otro lado el síndrome sensitivo superficial. Y bueno, el síndrome centromedular, ¿sí? Les estoy poniendo aquí una resonancia para entender qué es lo que pasa en un síndrome centromedular. Sucede cuando se forman cavidades de líquido dentro de la médula espinal, ¿no? Acuérdense, ¿ven aquí la médula espinal? ¿Sí lo ven ustedes Sí, en sí su se pantalla? ve. Sí. Bueno, vean en el centro tiene un canal ependimario, ahí pasa el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Que viene desde arriba, ¿no? Y se forma, ¿no? Porque además tiene células ependimarias, ¿no? Tiene que circular ahí el líquido. Y en este sitio, ¿sí? Si se llegara a obstruir la circulación, va a formar un quiste, pero el quiste no es de todo el tamaño de la médula espinal. Fíjense acá cómo está, es una resonancia, ¿no? En un corte sagital, este es el cerebelo, y vean cómo la médula espinal está dilatada con un centro hipointenso que corresponde al líquido cefalorraquídeo, pero que es nada más cervical, ya prácticamente aquí a nivel torácico se vuelve normal. Y vean otra característica, este es el agujero magno, ¿sí? Y vean cómo descienden las amígdalas del cerebelo, ¿sí? Esta es una malformación congénita que se manifiesta hacia los 20 años de edad, o sea, no al principio, y que se llama enfermedad de Chiari, o sea, con CH, Chiari, y hay varios tipos, ¿no? El tipo 1 es el que se manifiesta, que sería que es el descenso de las amígdalas cerebelosas por un agujero magno muy amplio. Es una malformación de la unión cráneo-cervical y no crean que es tan rara. Esta nos da justamente una compresión del canal ependimario por la hernia de las amígdalas crónica, no es la aguda que nos mata, sino esta es la crónica, y nos da esta formación de esta cavidad. Al formarse esta cavidad, aquí en este dibujo ponen la cavidad un poco lateral, pero vean cómo dice cavidad siringomélica. Normalmente es más central. Independientemente si es lateral o central, si abarca todo esto, entonces me va a afectar todas las fibras que se cruzan y las fibras motoras. Por lo tanto, pero nada más en el sitio de la cavidad. Por lo tanto, me va a dar un nivel suspendido de afección. Es decir, digo suspendido porque por debajo de él está bien y por arriba de él está bien, como que estuviera suspendido en el cuerpo, ¿no? ¿Les va quedando claro? Sí, sí, Y doctor. lo que se afecta aquí no son las vías que bajan y suben, estas bajan y suben bien, es decir, que por eso percibe toda la propiocepción de las piernas, el tórax. En este caso, si la cavidad fuera más baja, también pues tendríamos un nivel suspendido más bajo, ¿no? Y por arriba y por abajo. Pero estaría conservado. Digamos que en este ejemplo que es cervical, que es de lo más frecuente, ¿no? Porque puede ser también por un tumor o por una hemorragia, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no? Que estamos aquí esquematizando, la dilatación afecta las fibras que se están cruzando del espino talámico, por lo tanto, hay una pérdida de la sensibilidad termoalgésica, ¿no? ¿Sí? Conservando la propioceptiva, porque la propiocepción luego va a ascender por el cordón posterior, es decir, entra en la asta posterior y sube. Entonces, no se afecta esa sensibilidad, pero la termoalgésica sí, porque esa tiene que cruzar y no cruza porque está la cavidad de líquido afectando esa función. Y por otro lado, el relevo al asta anterior también se afecta. Entonces, los pacientes tienen un nivel suspendido de anestesia termoalgésica, conservando percepción, y trastornos motores con atrofia, datos piramidales, etcétera, de las extremidades superiores que pueden ir desde paresia hasta plegia, y curiosamente es bilateral, ¿no? Las dos cosas, sensitivo y motor. Entonces, si yo exploro sensitivo, encuentro que va bien, y aquí siento que ya no percibe, y acá también, pero sí tiene propiocepción, y a nivel motor, pues veo atrofia tenar, hipotenar, mano en garra,
hiperreflexia, ¿sí? Y eso sería un síndrome centromedular. Les digo, puede suceder por esta cavidad que se va formando, entonces pasa poco a poco, y el tratamiento de esto puede ser drenar la cavidad, pero lo que más hacemos es una craneectomía aquí para liberar espacio de la dura madre, ¿no? Hacemos como una plastía, resecamos el arco posterior, le damos espacio, y con eso muchas veces ya mejora, ¿no? Porque es un problema más bien mecánico de circulación. Otras ocasiones sucede esto por una hemorragia en el centro, y sucede mucho en pacientes ancianos que tienen un conducto cervical estrecho, ¿no? Y a la hora de que sufren un accidente, los osteofitos compactan la médula, pero hacen estas hemorragias centrales. Y además, en ese caso, no hay que operar la hemorragia, les va peor, ¿no? De hecho, no hay que hacer nada, simplemente hay que darles tratamiento y esperar a que se resuelva. En otros casos sí hay que operarlos, ¿no? Y les digo, otras causas son tumores, ¿no? Infecciones, etcétera, cisticercos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿les queda claro el síndrome centromedular? Sí, sí, Claro, doctor. Sí, claro. doctor. Y aquí hay una disociación termoalgésica, ¿no? Es decir, que la sensibilidad térmica y el dolor se pierden, pero conserva o sea, hay una anestesia disociada, pero conserva la propiocepción, ¿no? Por eso es muy típico que digan, es que tiene disociación termoalgésica. Pues sí, se refiere a que no percibe sensibilidad de temperatura y sí se percibe propiocepción. ¿Queda claro los síndromes medulares incompletos? Sí, Sí, doctor. Excelente, excelente. Ahora, ¿cómo voy a determinar dónde está la lesión? Sección o compresión medular o síndrome medular anterior, ¿no? Porque acuérdense, el síndrome medular anterior se parece mucho al de sección medular, excepto que conserva propiocepción. Entonces, la forma de encontrarlo, pues va a ser ver qué nivel motor y sensitivo tiene, ¿no? Entonces, si ustedes encuentran un nivel sensitivo prácticamente a nivel de los hombros, yo ya sé que la lesión está en C4. Acuérdense que en C4 nace el frénico, es decir, que tampoco podría ventilar. En C5, la lesión me afecta a las manos, es decir, yo ya no puedo hacer pinza, ¿sí? No puedo hacer este movimiento, ¿sí? Está mi mano pléjica. Sí puedo flexionar el brazo porque el bíceps depende, porque eso depende de C7, pero el paciente lo deja caer, ¿sí? Como sea, es mucho mejor, y aparte sí puede ventilar porque conserva el frénico, es mucho mejor que un nivel C4. Un nivel C6, si se fijan, no puede flexionar bien lo que dependería de C8, que sería el cubital, pero sí puede hacer pinza con los dedos. Y el hacer pinza con los dedos ya genera una gran diferencia para el paciente, es decir, ya puede hacer muchas cosas con la mano, ¿no? Cosa que es una gran diferencia funcional. Un nivel C7 todavía mejora más, ¿no? Y ya C8 pues prácticamente tiene toda la utilidad de la mano. Pero un nivel C7 ya tanto conserva flexión como extensión del brazo y pinza, ¿sí? Todavía no puede mover bien estos dedos, y si fuera C8 el nivel, pues ya podría mover bien toda la mano y extender el brazo y flexionarlo. No puede tanto meter el brazo porque estaría afectado en la parte de la aducción, pero sí puede levantar. Entonces conserva mucha función ya de la mano. Aunque es una lesión cervical grave, ¿no? Ya la calidad de vida del paciente cambia marcadamente, ¿no? Y si se fijan, es nada más cambiando 2 o 3 niveles de la lesión a nivel cervical. De ahí que para nosotros muchas veces una lesión cervical que sabemos que va a tener una lesión irreversible, pues a veces toda la cirugía y todo lo que hacemos consiste, por un lado, en estabilizar la columna, es decir, que no siga lesionando la médula espinal, pero por otro lado, pues tratar de rescatar lo que se pueda de un solo nivel, ¿no? Porque por nosotros sabemos que con un nivel que rescatemos, le cambiamos la vida en calidad al paciente, ¿no? Les digo, con que haga esto, ya implica que puede escribir en la computadora, manejar un control remoto, hacer muchas cosas por su cuenta, ¿no? A diferencia si no puede hacer esto, ¿no? Con que pueda extender el brazo y hacer esto, también ya puede hacer cosas, a diferencia de si no puede mover los brazos, ¿no? Entonces, ¿sí les queda clara la diferencia de un nivel con otro? sí, sí queda claro. sí, 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 doctor. doctor. Es vital para el paciente, ¿no? En calidad de vida, de que tiene una lesión grave, ¿no? Es decir, después de quedar ciego, ¿no? Porque ciego yo creo que es de las peores discapacidades que podemos tener, ¿no? Como la vista es tan importante para nosotros, ¿no?
es, digamos, nuestro órgano sensitivo o sensorial por elección, ¿no? Es el que nos da toda la información vital y aparte de otro tipo. Entonces, después de quedar ciego, yo creo que la discapacidad más grave sería la cuadriplegia, ¿no? Se equiparan, ¿no? Entonces, bueno, de ahí que tenemos que poner mucha atención. Y les digo, a veces sí hacemos tratamientos y todo, nada más por una raíz nerviosa, ¿no? Que son cirugías. Luego, si ustedes se ponen a ver ya en el esquema, un nivel T1, pues bueno, el paciente está mucho mejor. Un nivel T6, les digo, ya mueve libremente sus extremidades, la calidad de vida es mucho mejor, pero todavía no logra sostener el tronco, ¿no? Es decir, que se cae hacia adelante. ¿Sí? ¿Alguno ya pudo ver la película 4 de julio? ¿Nacido 4 de julio? No, yo no pude. No, Bueno, les digo, cuando puedan, véanla. Les digo, debe estar en cualquier plataforma, ¿no? Aparte es una buena película, ¿no? Pero vean todo lo que pasa con la lesión medular, ¿no? Y él es un nivel T6, ¿no? No lo dicen en la película, obviamente, pero es muy obvio, ¿no? O no recuerdo si lo dicen. Y por debajo, si yo tuviera ya un nivel de lesión más bajo, ¿no? T8, ya logra sostener el tórax, ¿no? Entonces ya tiene las manos libres, ¿no? Entonces hace cantidad de cosas, ¿no? Porque si no está usando sus brazos para mantener el tronco, ¿no? Ya a un nivel T12, pues está parapléjico, o sea, todos estos son paraplegias, ¿no? Estos son cuadriplegias, pero estos son paraplegias, ¿no? Entonces, paraplegia o paraparesia, ¿no? Entonces, el paciente pues cada vez tiene una mejoría funcional, ¿no? Pero pues si se fijan, los esfínteres es de lo último que pueden llegar a tener o preservar, ¿no? Por ejemplo, un nivel medular L4, que es prácticamente cono medular, pues prácticamente va a tener la zona del perine y la dermatoma de L5, porque y L4 pues está más medial, ¿no? O sea, es a partir de L4 afectadas, ¿no? Entonces este paciente prácticamente camina y todo, aunque con dificultades y no controla esfínteres, ¿no? Los esfínteres, les digo, es lo que tienen los pacientes en extremo incómodos y molestos porque pues a nadie le gusta que le tengan que estar ayudando para hacer del baño, aparte de que cursan con muchas infecciones, etcétera, ¿no? Y si ellos ya logran hacer toda la rutina, pues cuando uno manda a un paciente de estos que sería un lesionado medular a un servicio de terapia física, pues lo reeducan a que aprendan a vivir, ¿no? Con la lesión, ¿no? Que no se les formen escaras, que ellos sepan evitar infecciones. Y pues dentro de esas rutinas les enseñan a sondearse, ¿no? Les enseñan a ponerse una sonda Foley para vaciar la vejiga y luego retirársela, o digo, una sonda Nelaton, porque lo mejor, más que dejar una sonda permanente, es el cateterismo intermitente. Y también les enseñan a evitar el estreñimiento, a percibir cuando llena el ámpula rectal, porque ellos no lo sienten, pero sí sienten como plenitud gástrica, ¿no? Entonces, que les enseñan a pujar, y si no, pues a ellos a desimpactarse, ¿no? Entonces, todo eso, pues es un verdadero cambio en la vida, ¿no? Yo tengo pacientes que tienen estas lesiones pues hacen su vida, ¿eh? Y muy bien, ¿no? Pero pues no deja de ser una molestia para ellos. Y lo que sí les puedo decir es que todos lo que quisieran es controlar los esfínteres, ¿no? Se entiende, ¿no? Se entiende por qué sería tan molesto, ¿no? Sí, 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 doctor. Otra vez repasando lo mismo que esta, ¿no? Vemos otra vez nivel C4, ¿no? Cuadriplegia, nivel C6. ¿No? Los esquemas no están tan bien como los anteriores. Nivel T6, ¿no? Nivel L1, ¿no? Ahora, ya acabamos con médula espinal, empezaríamos con sistema nervioso periférico, ¿no? Empezaremos con las raíces nerviosas y de ahí hacia afuera, ¿no? Entonces, serían ya síndromes sensitivos radiculares y de nervio periférico. Y aquí hay que tener en cuenta que ya estamos hablando de la neurona motora inferior, porque es lo que va en el nervio periférico, es decir, ya no es la vía piramidal, ¿no? Sino sería un síndrome de neurona motora inferior y toda la aferencia sensitiva, es decir, se afecta la raíz posterior y yo ya no tengo percepción sensitiva, superficial y profunda, ¿no? Entonces, ahí ya tengo varios síndromes que puedo tener. Síndrome de cauda equina, eso todavía se encuentra dentro de la columna, pero la cauda equina ya es nervio periférico. Un síndrome radicular, que sería justo donde nace la raíz nerviosa, o síndromes que afectan los nervios, ¿no?
Cuando se afectan los nervios, si es en un plexo braquial, yo digo que es una plexopatía, ¿no? Si es a nivel ya de un nervio, pues digo es una neuropatía. Y si es un solo nervio, puedo decir es una mononeuropatía. Si son muchos nervios, digo es una polineuropatía. ¿Sí les va quedando claro? Sí, doc. Entonces, el síndrome de cauda-equina, ¿sí? Aquí van este esquema y vemos cómo abren la dura madre, ¿no? Este es el filum terminal, ahí donde está esta flechita está señalando el filum terminal, que viene desde adentro, ¿eh? Y vean aquí, esta es la médula espinal, ¿sí ven mi cursor? Médula espinal, Sí. cava es filum terminal, que forma este ligamento ya sacro al final, y la dura madre abierta para ver las raíces nerviosas, ¿no? Formando la cauda equina y cómo cada raíz va saliendo en cada nivel, ¿no? Y en el cono medular, vean, es la médula espinal, esto sería el cono medular, entonces aquí va saliendo todo. Entonces, si yo tengo una lesión de médula espinal en el cono medular, se parece mucho al de cauda equina. ¿Por qué? Pues porque está prácticamente saliendo toda la cauda equina del cono medular. Nada más que el síndrome de cauda equina es un síndrome medular. No tiene tantos datos piramidales porque acuérdense que la lesión o el síndrome piramidal se integra hasta L4 y ya una lesión por debajo de L4 pues ya no me integra un síndrome piramidal. Pero sí va a haber espasticidad, ¿sí? Entonces, y va a afectar la región sensitiva del perine. Entonces yo tengo una anestesia en silla de montar, como ven en este esquema, ¿sí? Ven en amarillo la región de los glúteos y hacia adelante la región de los genitales y toda la ingle. Tengo una anestesia en silla de montar. Y este sería un síndrome de cono medular con pérdida de control de esfínteres, no percibiría, no tendría sensaciones, ¿no? Pero los esfínteres estarían espásticos, es decir, tendría mucha retención urinaria y mucha retención fecal con estreñimiento crónico y no percibiría la sensibilidad acá. A diferencia del síndrome, entonces, esto vendría siendo un síndrome de cono medular. El síndrome de cauda equina, si se corta la clase, nos conectamos de inmediato, porque ya casi acabamos esta clase. Entonces, pues ya para acabarla hoy. El síndrome de cauda equina no nos afecta a todas las raíces en forma simétrica. Entonces me va a dar tanto la anestesia en silla de montar típicamente, pero de tipo flácida, es decir, los esfínteres están relajados, y además me da anestesia en parches en la extremidad, es decir, puede tener una dermatoma acá y otra dermatoma acá y no son simétricas. ¿Sí? Entonces vean, bueno, lo que me refería, ¿no? Una mononeuropatía sería un solo territorio de un nervio, ¿no? Si yo tengo una mononeuropatía múltiple, me estoy refiriendo a territorios de nervios en distintas secciones, ¿no? O sea, no